El reloj marcaba las 11:47 cuando el teléfono sonó, rompiendo la calma espesa que envolvía la casa. Valeria no recordaría haber respirado antes de escuchar la voz al otro lado. Lo sentimos, señora Montes. Su esposo tuvo un accidente. El mundo se derrumbó en un silencio tan profundo que ni el mar, al fondo, se atrevió a moverse. En el pasillo, la foto de su boda tembló con el viento, como si también presintiera el final. Valeria no lloró, solo dejó caer el auricular. Y con él, el eco de una vida que se extinguía sin aviso. En ese instante, el dolor no era un grito. Era una suspensión del alma, una pausa entre el amor y la incredulidad. El amanecer llegó sin color. Valeria no durmió. Permaneció sentada en el suelo, mirando la línea del horizonte, como si en ella pudiera encontrar una respuesta. La policía confirmó el accidente. Un coche calcinado en la carretera costera, un cuerpo irreconocible. Todo encajaba, menos su instinto. No puede ser él, repetía en voz baja, como un rezo inútil. La casa olía a humo, no del fuego, sino de recuerdos quemados lentamente. Sobre la mesa, la taza de Daniel seguía allí, con el café ya endurecido por la noche. Ella la sostuvo entre las manos, buscando un poco de calor, pero lo único que encontró fue el peso insoportable de la ausencia. Cuando Inés llegó esa mañana, Valeria seguía inmóvil. La mujer mayor no preguntó nada. Simplemente le acarició el cabello y encendió una vela frente al retrato de Daniel. «Hay cosas que no deben buscarse demasiado pronto», murmuró, con una mezcla de ternura y temor. Valeria asintió, aunque su mente ya estaba lejos, perdida en los últimos mensajes de su esposo. Las palabras parecían triviales ahora. «Vuelvo en una hora, no me esperes despierta». Cada letra pesaba como plomo. Afuera, el mar golpeaba con más fuerza, como si intentara borrar algo que el viento se negaba a callar. La tarde trajo visitantes, policías, vecinos, miradas que fingían compasión. Valeria respondió en automático, como si las palabras ya no le pertenecieran. Cuando el inspector mencionó que el cuerpo no podía ser identificado, un temblor le recorrió el pecho. ¿No hay nada más?, preguntó. El hombre negó con la cabeza, pero sus ojos evitaron los de ella. Inés observó desde la cocina, apretando el crucifijo entre los dedos. En algún rincón, el teléfono volvió a sonar, esta vez sin nadie al otro lado. Valeria sintió que el aire se volvía denso, como si el silencio la rodeara para contarle un secreto. Esa noche, Valeria no encendió las luces. Caminó descalza hasta la habitación de Daniel, donde todo permanecía intacto. Su reloj en la mesita, su abrigo en el perchero, el olor de su colonia aún flotando en el aire. Abrió el cajón de su escritorio y encontró una carta sin destinatario. Las primeras líneas estaban escritas con la prisa de quien huye. Si algo me pasa, no creas lo que digan. El papel tembló entre sus manos. Un trueno estalló afuera, y por un instante creyó escuchar pasos en el pasillo. Cuando giró, no había nadie. Solo el sonido del mar respirando en la oscuridad. 3 días después del accidente, Valeria comenzó a escuchar el teléfono sonar cada madrugada. Cuando atendía, solo se oía el mar. Ni una voz, ni un respiro. El mismo sonido que se filtraba por las ventanas y le recordaba que estaba sola. Inés le rogó que apagara el aparato, pero Valeria no podía. Era como si algo, o alguien, intentara decirle que la historia no había terminado. En el espejo del pasillo,
Creyó ver una silueta detrás de ella. No gritó. Simplemente susurró su nombre, Daniel, y el eco pareció responder, repitiendo su voz en la distancia. Esa mañana, mientras revisaba los objetos personales que la policía había devuelto, Valeria notó algo extraño. El reloj de Daniel no estaba entre ellos. Era imposible. Lo llevaba siempre puesto. Buscó en los informes, en las fotos del accidente, pero no había mención alguna. Cuando Inés la vio revisando los documentos, le advirtió: «No busques entre los muertos lo que aún respira». La frase la dejó helada. En ese momento, un mensaje apareció en su celular. «No confíes en nadie, ni siquiera en mí». El número desconocido, pero la voz escrita era inconfundible. Valeria condujo hasta el acantilado donde ocurrió el accidente. El viento era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. En el lugar marcado por la cinta amarilla, solo quedaban restos de metal retorcido y un olor leve a gasolina. Se agachó, tocó el suelo húmedo y descubrió una cadena, la de Daniel, la que nunca se quitaba. La apretó contra su pecho. En ese instante escuchó pasos detrás de ella. Giró bruscamente, pero solo vio el mar. Sin embargo, juraría haber oído su voz. «¡Vuelve a casa!». El eco se perdió entre las olas, como un secreto que el viento se negó a callar. Esa noche, Valeria buscó refugio en la habitación de invitados. Inés dormía, pero ella no podía cerrar los ojos. En el silencio, el sonido del mar se mezclaba con otro más débil. Una melodía apenas audible, proveniente del piano de la sala. Daniel solía tocarla cada vez que discutían, como una forma de reconciliación. Al bajar, las teclas se movían solas, marcando notas imperfectas. El aire estaba frío, y el olor a sal era más intenso. Valeria se acercó al instrumento, y sobre las teclas, una huella reciente, húmeda, brillaba bajo la tenue luz de la lámpara. La mañana siguiente, el inspector regresó con un sobre Manila. «Necesito que vea esto», dijo con voz tensa. Dentro, había una fotografía tomada la noche del accidente. Entre las llamas, una figura masculina alejándose del coche. El rostro no era visible, pero el reloj era el de Daniel. Valeria sintió un vértigo punzante. «¿Está diciendo que él empezó?». Pero el hombre no respondió. Solo la miró con una mezcla de duda y compasión. Afuera, el sonido del mar volvió a elevarse, como si confirmara lo que ambos temían. La muerte no siempre significa ausencia. Valeria no podía quedarse quieta. Cada rincón de la casa se había vuelto una pregunta sin respuesta. Decidió ir al taller donde Daniel solía reparar su coche. El mecánico la recibió con una mirada evasiva. «Lo siento, señora, pero hace semanas que no venía». Le mostró un registro. El vehículo había sido retirado del taller un día antes del accidente, por alguien que firmó con el nombre de Daniel. La tinta estaba fresca. El corazón de Valeria se aceleró. Afuera, el viento levantó polvo del suelo, y por un instante creyó ver una sombra junto a su coche. Pero cuando volvió a mirar, solo había vacío y el reflejo de sus propios miedos. Al volver a casa, Valeria encontró la puerta entreabierta. Inés no estaba, pero sobre la mesa había un sobre sin remitente. Dentro, una llave oxidada y una nota: Puente de los Pinos, medianoche. Su respiración se volvió irregular. No sabía si era una trampa o una confesión, pero algo la impulsó a ir. Mientras el reloj avanzaba hacia la noche, el sonido del mar se mezclaba con un rumor constante, casi humano. Valeria encendió una vela y miró por la ventana. La luna se reflejaba en las olas,
partida en dos, como su propio corazón. El reloj marcó las 12 cuando Valeria llegó al puente de los Pinos. El lugar estaba envuelto en niebla, y solo el sonido del río acompañaba su respiración. Caminó hasta el centro del puente y dejó la llave sobre el suelo, esperando algo. Entonces escuchó pasos, lentos, arrastrados, acercándose. Una figura apareció entre la niebla. Un hombre con abrigo oscuro, el rostro cubierto por la sombra. ¿Quién eres?, preguntó. El desconocido levantó la cabeza, y aunque el rostro no era el de Daniel, sus ojos sí lo eran. Antes de que pudiera reaccionar, él dejó caer una carta a sus pies y desapareció en la neblina. De regreso en casa, Valeria abrió la carta con manos temblorosas. No tenía firma, pero las palabras eran inconfundibles. Tenía que hacerlo. Si lees esto, significa que no lo logré. No busques la verdad, porque la verdad no te dejará dormir. La letra era la de Daniel. Inés la observaba desde la puerta, con los ojos enrojecidos. «Hay cosas que no deben revivirse, hija», murmuró. Valeria la encaró por primera vez con dureza. «Tú sabías que estaba vivo, ¿verdad?». El silencio fue su respuesta. Y en ese silencio, algo se quebró entre las dos. No podía esperar más. Valeria fue al cementerio al amanecer, decidida a ver la tumba de Daniel por última vez. Pero al llegar, encontró algo que la paralizó. La tierra recién removida, el mármol del nombre fracturado y el ataúd vacío. El aire se volvió irrespirable. En el borde de la lápida, una rosa seca y una nota escrita con la misma tinta que la carta. «Te advertí». Valeria cayó de rodillas, el llanto mezclado con un temblor que no era de miedo, sino de certeza. Si Daniel no estaba allí, solo quedaba una posibilidad. Él la estaba buscando. El descubrimiento del ataúd vacío no dejó espacio para el miedo, solo para la necesidad. Valeria revisó los registros del hospital, los reportes policiales, todo lo que pudiera dar sentido a lo imposible. En una de las fotografías del accidente, encontró algo que nadie había notado. En el fondo, reflejado en un espejo retrovisor, se veía un rostro. El de Julián, el socio de Daniel. Sintió cómo la verdad empezaba a respirar bajo la superficie. «Tú sabes algo», murmuró al aire, como si él pudiera escucharla. Afuera, el mar rugía con furia, arrastrando consigo la calma que alguna vez conoció. Valeria fue a ver a Julián. Lo encontró en su despacho, sereno, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. Él la recibió con una sonrisa fría. «Pensé que habías aceptado su muerte», dijo, sin mirarla directamente. Valeria colocó la fotografía sobre el escritorio. «Explícame esto». Julián la observó un segundo más de lo debido y luego suspiró. «Hay cosas que no puedes entender, Valeria. Daniel se metió con la gente equivocada». Su tono era calculado, pero sus ojos la delataron. Ella notó el temblor mínimo en sus manos y supo que detrás de ese hombre pulcro había un secreto manchado de fuego. Esa noche, alguien entró en la casa. Valeria despertó con un ruido. Bajó las escaleras y encontró la ventana abierta. En el suelo, huellas húmedas. Corrió hacia la sala y vio que el piano tenía una nueva nota escrita sobre las teclas. «No debiste hablar con él». Inés apareció detrás de ella, pálida. «Te lo advertí, Valeria. Hay ojos que aún te observan». Valeria quiso responder, pero un golpe en la puerta la hizo estremecer. Afuera, el viento arrastraba papeles del jardín, y en uno de ellos, una firma conocida, Daniel Rivas. La paranoia se volvió su única compañía. Valeria empezó a seguir las llamadas.
rastrear números, buscar conexiones que la acercaran a Daniel o a su fantasma. Un nombre se repetía en cada documento. Una empresa fachada registrada por Julián. Cuando llegó al edificio abandonado, el olor a humedad y metal oxidado le recordó algo: la gasolina del accidente. Caminó entre cajas viejas hasta encontrar una foto pegada en la pared. Ella y Daniel, sonriendo, pero la parte de él estaba quemada. Sintió un frío recorrerle la espalda. No estaba sola. Un teléfono sonó al fondo y su propio número aparecía en la pantalla. Valeria contestó la llamada. No dijo nada al principio, solo escuchó. Y entonces la voz, su voz, vete de ahí, era Daniel. Lo reconocería, incluso entre 1000 ecos. ¿Dónde estás?, gritó, pero la conexión se cortó. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de esperanza. Daniel estaba vivo, pero si él estaba vivo, ¿quién quería mantenerlo muerto? Cuando salió del edificio, una figura la observaba desde un coche negro al otro lado de la calle. La ventana bajó lentamente. Era Julián. Y en su rostro había algo más que frialdad. Había miedo. Valeria no durmió. La voz de Daniel seguía resonando en su cabeza, cada palabra como un latido. Al amanecer decidió seguir la única pista que le quedaba, el número desde el que él había llamado. La llevó a un motel al borde de la carretera. En la recepción, el encargado le dijo que un hombre con quemaduras leves en el rostro había estado alojado allí las últimas semanas, usando un nombre falso. Valeria subió las escaleras sintiendo que el aire se hacía más denso con cada paso. Cuando abrió la puerta de la habitación, el olor a humo y colonia conocida la golpeó de frente. Sobre la cama, una fotografía de ella, tomada hacía 2 noches. El golpe del viento abrió las cortinas. Valeria corrió hacia la ventana y lo vio. Daniel, de pie junto al coche negro, mirándola. No supo si era real o un espejismo. Bajó las escaleras sin pensar. Cuando salió, él ya caminaba hacia la playa. «¡Daniel!», gritó. Y por un instante todo el dolor se detuvo. Él volteó lentamente. Su rostro estaba marcado, no por la muerte, sino por la huida. «¡No debiste buscarme!», dijo con voz quebrada. Valeria tembló. No podía dejarte morir 2 veces. Entre ellos, el mar rugía como un juez antiguo, testigo de un amor que se negó a desaparecer. La conversación fue un naufragio de verdades. Daniel confesó que fingió su muerte para escapar de Julián, su socio y verdugo. «Me usaba para lavar dinero, Valeria. Iban a matarnos a los 2. Ella lo escuchó sin interrumpir, el corazón partido entre el amor y la rabia. «¿Y mentirme era tu forma de protegerme?», preguntó, con lágrimas contenidas. Daniel la tomó de las manos. «Era mi forma de mantenerte viva». En ese instante, un disparo retumbó. Daniel la empujó al suelo. A lo lejos, la figura de Julián se recortó sobre la colina, sosteniendo un arma, su rostro deformado por la desesperación. El caos estalló en segundos. Daniel corrió hacia la carretera, tratando de distraer a Julián, mientras Valeria buscaba cobertura entre las rocas. Los gritos se mezclaban con el rugido del mar. Un segundo disparo. Luego, silencio. Cuando Valeria se levantó, vio a Julián tendido sobre el suelo, su arma a un lado. Daniel estaba de pie, herido, con la mirada fija en el horizonte. «¿Se acabó?», dijo, pero su voz sonaba hueca. Valeria corrió hacia él, lo sostuvo en sus brazos. La sangre le manchó la camisa. «No me dejes otra vez», susurró.
Daniel sonrió débilmente. Esta vez no tengo a dónde huir. La policía llegó minutos después, pero Valeria ya no escuchaba nada. Daniel, entre sus brazos, respiraba con dificultad. Ella acarició su rostro, manchado de lluvia y sangre. Solo dime la verdad, pidió. Él sonrió, agotado. La verdad eres tú. Y con un suspiro que se confundió con el viento, cerró los ojos. Valeria permaneció inmóvil, sintiendo cómo la vida se le escapaba entre los dedos. Afuera, el mar comenzaba a calmarse. El amanecer rompió sobre el horizonte, y por primera vez en días, el silencio pareció tener sentido. Los días siguientes se borraron como si el tiempo hubiera olvidado su curso. Valeria declaró ante la policía, firmó papeles que no entendía y respondió preguntas sin alma. ¿Está segura de que él murió?, le preguntaron. No respondió. Cada palabra era una piedra que hundía más su corazón. Inés la acompañaba en silencio, preparando té, cerrando ventanas, intentando que la vida pareciera normal, pero nada lo era. En la noche, Valeria abría los ojos y juraba sentir el peso del cuerpo de Daniel a su lado, como si su ausencia aún respirara en la casa. La prensa convirtió la historia en espectáculo. La viuda que amó a un fantasma, titulaban los periódicos. Valeria apenas salía. Había días en que solo miraba el mar desde la ventana, intentando comprender si todo había sido real o una pesadilla prolongada. Una tarde, al revisar la correspondencia, encontró un sobre sin sello. Dentro, una llave idéntica a la que había recibido semanas atrás, y una frase escrita a mano. El fuego no me alcanzó. El corazón le dio un vuelco. Dejó caer el sobre, retrocediendo un paso. Afuera, el mar se agitó, como si reconociera el mensaje. La policía le aseguró que era imposible. Daniel estaba muerto. Habían identificado el cuerpo por ADN. Pero Valeria ya no confiaba en nadie. Esa noche volvió al acantilado, el lugar donde todo terminó. El viento era más suave. Pero el mar seguía rugiendo con la misma voz. Se sentó frente al abismo y cerró los ojos. Por un momento, creyó oír su respiración entre las olas, su voz diciéndole su nombre. No supo si era locura o amor, pero comprendió que ambos tenían el mismo sonido. Y aun con miedo, sonrió. Tal vez no necesitaba pruebas. Tal vez en alguna parte, Daniel seguía esperándola. Inés encontró a Valeria en la sala, mirando una vela encendida sobre el piano. No puedo dejar de esperarlo, confesó ella con voz temblorosa. Inés se sentó junto a ella, la tomó de la mano y murmuró: los muertos no vuelven, pero el amor nunca se va del todo. Valeria asintió. Luego abrió el cajón del piano y encontró una partitura vieja, una que Daniel había escrito. En la esquina, con tinta azul, una nueva anotación: por si regreso. No supo si era una broma cruel del destino o una señal. Pero sonrió. Las semanas pasaron y el dolor se transformó en rutina. Valeria comenzó a escribir sobre lo sucedido, intentando darle forma a su historia. Pero cada vez que cerraba el cuaderno, sentía que alguien lo abría de nuevo. Una madrugada, se despertó por el sonido del piano, la misma melodía de siempre, tocada con torpeza y emoción. Corrió hacia la sala, pero estaba vacía. En el aire, el aroma de su colonia, fresco y tibio.
En el atril, una hoja nueva, con una sola palabra escrita. Fin. Valeria sonrió. Por primera vez, no sintió miedo, sino gratitud. Había perdido a Daniel, pero no su voz. El amanecer llegó con olor a sal y nostalgia. Valeria caminó hasta la playa, descalza, con una carta en la mano. Había escrito cada palabra como si pudiera hablarle de nuevo. No te busco entre los vivos, ni entre los muertos. Te busco en el eco de las cosas que dejamos sin decir. Se sentó frente al mar, el mismo que una vez los separó. El viento jugaba con su cabello, y por un instante creyó escuchar su voz mezclada con las olas. No necesitaba pruebas. Daniel estaba allí, en la forma en que el agua tocaba la orilla, como un adiós que no dolía. Al regresar a casa, encontró una última grabación en el viejo contestador. La voz de Daniel, grabada antes del accidente. Si algún día ya no regreso, recuerda que el amor no se apaga, solo cambia de forma. Valeria se quedó de pie, con las manos sobre el aparato, sin poder moverse. Lloró, pero no de tristeza. Era un llanto limpio, de alivio. En ese momento comprendió que no lo había perdido. Simplemente había aprendido a amarlo desde otra orilla. Y mientras la cinta se rebobinaba sola, una sonrisa se dibujó en su rostro. Días después, Valeria decidió marcharse. Empacó pocas cosas. Un abrigo, un cuaderno y la carta que nunca envió. Antes de cerrar la puerta, miró alrededor por última vez. Todo parecía distinto, pero el aire conservaba la misma quietud. En el piano, la partitura seguía abierta, como esperando ser tocada. Dejó la llave sobre las teclas y susurró: «Por si regresas». Luego salió sin mirar atrás. Afuera, el cielo estaba despejado por primera vez en meses, y el sonido del mar sonaba menos triste, como si también aprendiera a soltar. Viajó al interior, a un pequeño pueblo donde nadie conocía su historia. Allí abrió una librería, con vista al río. A veces, los clientes la veían mirar por la ventana durante minutos, perdida en pensamientos. Nadie sabía que, en el fondo, seguía escuchando aquella melodía, la que Daniel solía tocar. No era tristeza, era compañía. Cada nota que el viento traía le recordaba que los amores verdaderos no terminan. Se transforman en memoria, en canción, en mar. Y cada tarde, cuando el sol caía, murmuraba: «Hasta mañana, amor mío». Una noche, mientras cerraba la librería, el viento movió las páginas del cuaderno. Una hoja cayó al suelo. Al recogerla, Valeria vio algo que no recordaba haber escrito. Una firma: Daniel Rivas. Se quedó quieta, el corazón sereno. Miró hacia la calle vacía y bajo el farol, una figura familiar la observaba. No se movió, no habló, solo sonrió. Ella devolvió la sonrisa, sin miedo, sin lágrimas. Luego apagó las luces, dejando que la oscuridad se llevara las sombras y el amor permaneciera, como siempre, en silencio. Chao.